Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el director Víctor Armando López Almeida, quien es director de la Escuela Secundaria Técnica número 30, ingeniero Alejandro Guillot Chafín. Hola, buenas tardes. Director, ¿qué le pareció el trabajo de sus docentes y alumnos con este proyecto denominado Museo Viviente? La verdad es que fue un trabajo de mucha calidad, excelente, muy pertinente acercarle a los alumnos los temas, los aprendizajes esperados mediante este tipo de didácticas que la verdad enriquecen mucho, visten mucho y a los papás pues les encanta, ¿no? Ver a sus chavos ahí participando, argumentando, este, ataviados y más que nada transmitiendo el conocimiento en este caso de la materia de historia, que es lo que emociona mucho, ¿no? Sí, sobre todo eso es lo que notamos, que muchos decían que historia es una materia que por lo regular se le topa muy poca importancia, ¿no? Pero aquí aparte de ser no solamente historia, sino fusionarla con más materias como formación cívica, Claro, español, incluso hasta con el taller de tecnología, ¿no? así es. Que todo fueron complementando y cada una buscó de cierta manera cómo integrar en su materia el proyecto del Museo Viviente, ¿no? Y de acuerdo a los años que tiene como director, ¿había trabajado o visto un proyecto parecido al Museo Viviente? Sí, constantemente. Y en todas las escuelas en las que he estado, porque al final del día, nosotros como educación básica, pues tenemos que capturar la imaginación y el agrado de los alumnos, ¿no? Y tenemos muchas veces que echar mano de una caja de herramientas muy diversas, que a lo mejor pues en educación media superior o superior, pues ya no es tan necesario ni tan importante porque los chavos ya traen hábitos, costumbres, ya traen un convencimiento para atender sus materias, para hacer sus trabajos, para la disposición del trabajo. Y en educación básica, pues todavía nuestros chavos están muy distraídos o todavía no, a lo mejor no desarrollan esas conciencias y esas habilidades de disciplina, de trabajo, que bueno, aunque a lo mejor algo no nos guste o no nos llama la atención, pues sabemos del beneficio que nos reporta o nos representa determinadas materias y lo atendemos, ¿no? Entonces con ellos sí es importante trabajar este tipo de didácticas para que la mejora de su aprendizaje pues, sea superior. Y sobre todo porque es algo que la nueva escuela mexicana ha estado Claro, proponiendo, sobre todo este concepto de transversalidad, ¿no? así es. Ya que si hablamos como del 2010, 2012, por ejemplo, cuando yo cursé la secundaria, todavía no se manejaba o se veía este concepto, ¿no? Sí se llegaban a trabajar proyectos, en este caso en la secundaria que yo estuve, que es la técnica 2, se trabajó lo de la industria del vestido, pero junto con otras materias como por ejemplo matemáticas, ¿no? Para tener medidas exactas sobre la ropa, ¿no? O con el profesor de artes para ver las combinaciones o los colores de la ropa, ¿no? O el profesor de español, ¿no? Quien fuera el que apoyaba siempre en los guiones, ¿no? Para Así poder es, dar una secuencia a este tipo de trabajos, ¿no? así es. Entonces, lo único que se ha ido haciendo es como ir un poquito más Perfeccionando. perfeccionándolo, ¿no? Ahora a la actualidad y sobre todo a la realidad de las nuevas futuras generaciones, ¿no? Que tenemos en las escuelas secundarias. Pues son más inquietos, son más y los medios de comunicación y las tecnologías han jugado un papel muy importante en eso, porque pues antes no había tantos distractores ni tantas yo les llamo medios de satisfacción inmediata, ¿no? O sea, quieres ver un video relacionado a cierto tema y lo tienes al instante, no necesitas ni desplazarte, ni moverte, ni nada. O sea, son cosas con las que pues tenemos que usar como herramientas, no como una cuestión de contraria al aprendizaje. ¿Y qué le pareció que solo se trabajara con un grupo el Museo Viviente? Este, Estuvo bien por las situaciones de espacio y de características propias de la dinámica escolar. Sin embargo, bien planificado y bien este, manejado, se puede ir manejando itinerarios y cuestiones de logística, pues se puede dar la apertura a todos los grupos, ¿no? Y más que nada que les pueden dar ideas en otras materias para trabajar ciertos contenidos o ciertos temas y que sean de su interés, ¿no? Que sean de su agrado.
Sí, claro, y sobre todo porque, bueno, la iniciativa del proyecto tuvo como mente haber escogido al grupo Tercero H para poner en prueba cómo funcionaban ellos para trabajar sobre todo en equipo, ¿no? Era Así que es. uno se tenía que ir apoyando y sobre todo ahora que nos hablan también esto de la nueva escuela mexicana, de que no se excluya a nadie, ¿no? Que siempre tengamos nosotros como docentes presente la inclusión, ¿no? Ujú. Que por muy pequeño o muy grande que sea la función que tengan que realizar, pero que todos estén trabajando en equipo, no Así sean es, a la medida colaborativos, y a ¿no? sus capacidades y a sus habilidades desarrolladas, pero estar todos ahí incluyentes, ¿no? Es tan importante como el emperador ahí, la representación del dios, del emperador, del bailarín, como los chicos que dieron la explicación de las de los de la sociedad, ¿no? De los grados sociales, es exactamente lo mismo. El narrador, muy bien también, el chavo que narró bien. ¿Y qué tipo de comentarios ha tenido usted acerca del proyecto presentado? Pues totalmente positivo. De hecho, bueno, a través de ti me comentabas o estábamos haciendo la retroalimentación de los comentarios de los padres de familia donde nos decían que si lo podíamos volver a hacer y que si podían invitar a la abuelita y a la tía y al chavito que va en la primaria todavía o que va en la otra secundaria. Entonces, pues es algo que les agrada a los papás, les llama la atención. Este, las situaciones de logística y de tiempo y todo, pues a lo mejor haría muy difícil que absolutamente todos los temas o todos los contenidos se manejaran de esa cierta manera, pero en cierto grado, este, como el Museo Viviente, pues hacer proyectos importantes, transversales con otras materias, para dar esa apertura y a los papás que les sirva eh, como una muestra pedagógica de los trabajos y de las actividades que se realizan sus chavos aquí en la escuela. ¿Y recomienda trabajar de forma transversal o individual este tipo de proyectos? De las dos maneras son adecuadas, las dos maneras son positivas, las dos maneras rinden sus frutos. Cuando se maneja de manera individual, bueno, pues la materia se enriquece. El trabajarlo de manera transversal aquí nos significa retos importantes porque hay que coordinar varias materias y ver en qué temas o en qué situaciones van a incidir precisamente para el aprendizaje del alumno, porque no nada más es hacerlo por hacerlo. O sea, tiene que tener un objetivo, tiene que tener un sentido. Entonces, los distintos horarios, los distintos espacios generan esos retos importantes que al final de cuentas, este, con una buena organización, con una buena planeación por parte de los docentes para dosificar estos contenidos y presentarlos de esta manera, pues se puede realizar. Pero vuelvo a lo mismo, no es algo que hoy se hizo y mañana en otra materia y pasado en otra materia y ayer. No es posible. Y también hay que aterrizar una realidad en cada uno de los planteles, porque es muy distinta la realidad que se vive, por ejemplo, en una escuela secundaria técnica o en una escuela secundaria técnica como la 30, en donde estamos hablando de una cantidad de grupos fuerte, de una de las escuelas a lo mejor más grandes de la Ciudad de México, en donde tenemos casi 1.700 alumnos y grupos pues no sé, el más chiquito a lo mejor tiene 45 alumnos, que a lo mejor en otras escuelas donde pues no, la demanda no es tan fuerte y tienen grupos de 20 o tienen grupos de 15 y es más manejable la situación. Lo que pasa es que ahí, bueno, pues honestamente luego en ese tipo de escuelas que tienen poca afluencia o poca demanda, pues tampoco son luego escuelas de alto rendimiento, ¿no? Sino que precisamente porque hay ahí muchas áreas de oportunidad para las cuestiones académicas y docentes, pues los alumnos no buscan esa escuela, buscan estas escuelas. Y entonces nosotros pues tratamos de darle cabida a los más que podemos, ¿no? Y trabajar de la mejor manera con ellos. Y sobre todo recuperando ese concepto que acaba de mencionar, profesor, que me gustó, del aprendizaje significativo, ¿no? Es Así es. algo también que los nuevos planes de estudio han estado trabajando con los docentes para que nosotros inculquemos en los alumnos, se supone que en cada materia, ¿no? Así es. Y aquí lo que nosotros buscamos es que no solamente se llevaran un aprendizaje significativo de historia, ¿no? Sino que lo complementaran también en las demás materias, ¿no?
el ir haciendo desde su guión, su caracterización, el diseño del armamento, luego la temática, ¿no? Con la profesora Guida en educación artística con la danza, ¿no? Entonces involucrarlos y que ellos, aparte de desarrollar una conciencia crítica al ir reflexionando más que aprenderse el diálogo, sobre todo que ellos se involucraran y aprendieran, como dice el museo, a vivir, ¿no? Un día viviendo como mexicas, ¿no? Así es. Y extrapolarlo a una historia contemporánea, ¿no? Una realidad contemporánea. Cuando ves las noticias o algo, pues por lo menos tener la noción o la idea de por qué están sucediendo las cosas, porque pues todo tiene un porqué, ¿no? Y bueno, queríamos darle también las gracias, directo, por habernos prestado este espacio que es su secundaria para poder haber realizado con los chicos del tercero H este tipo de proyectos, y nos da gusto que le haya, sea grato para usted, Claro que sí. los alumnos, nosotros como docentes irlos cada día motivando e incentivando más, tanto académicamente como integralmente, ¿no? Que también se busca que ellos estos conocimientos se los lleven a su vida cotidiana, ¿no? No solamente académicamente. Claro que sí. Pues cuando los proyectos están bien hechos, cuando los proyectos están bien manejados, pues bienvenido, ¿no? Siempre hay que darles la apertura y cuando no es así o cuando vemos ahí algún detalle, algún área de oportunidad, pues señalarlo porque nos enriquece a todos. Esta importancia también de las prácticas profesionales, pues enriquece también al futuro docente, ¿no? Con esa experiencia que se tiene ya ahora sí que en el campo de batalla. Y sobre todo también pues el apoyo que nosotros como practicantes nos dan también, director, el poder trabajar, relacionarnos con los profesores, ¿no? En este caso con el profesor Abraham, que fue el que me está preparando para yo en un futuro poder ser docente, ¿no? Y que me haya permitido estar en su secundaria trabajando este tipo de proyectos, ¿no? Que lo que siempre se busca es innovar, ¿no? Siempre traer un nuevo conocimiento para los chicos, ¿no? Y no ser como nos dice la Hacerlo escuela, dinámico. algo dinámico, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues te agradezco mucho la entrevista, bienvenido siempre a este tipo de actividades y como ustedes dicen su lema, de vivamos la historia, ¿no? Así es, Sí, vivamos la historia, ¿sale?